Bienvenidos a todos a esta nueva edición de esta serie de webinars educativos que estamos haciendo con Coraudit. Mi nombre es Francisco Vega, soy de la empresa de Belandit y hoy vamos a estar hablando de la Ley de Protección de Datos, de la nueva, bueno, nueva entre comillas, Ley de Protección de Datos que va a entrar en vigencia ahora a fin de año en Chile, ¿no? Básicamente, lo que quiero hablar de esta ley es principalmente, bueno, en qué consiste, qué cambios introduce, ¿no? Y también hablar un poco de, bueno, qué implica esto para las organizaciones, ¿no? Que almacenen datos personales de usuarios, que, bueno, tienden a ser la mayoría de las organizaciones. Lo principal es que con esta nueva ley, eh, la idea central tiende a ser, bueno, la mayoría cree que cumple, pero en realidad ahora hay que demostrar que uno está cumpliendo, ¿no? O sea, ¿qué pasaba antes? Yo tengo una política de seguridad, ¿no? Yo le informo a los usuarios eh, qué es lo que cómo estoy protegiendo sus datos, ¿no? Pero no le informo quizá qué datos estoy recolectando. Hay muchas cosas que quedan oscuras, que quizá el usuario no es transparente para él. Entonces, esta ley viene a cambiar eso, ¿no? Se inspira fuertemente en la ley de protección de datos, la GDPR, para ciudadanos europeos, eh, y especifica que yo no solo tengo que decirle a mi usuario que estoy recolectando datos suyos y que los estoy protegiendo, sino que tengo que efectivamente demostrar que lo estoy haciendo, ¿no? Que lo estoy haciendo de manera efectiva. Eh, y por otro lado, o sea, yo tengo que generar evidencia de, de este cumplimiento. Y por otro lado, bueno, esta ley también trae consecuencias, ¿no? O sea, más allá del tema legal, hay una nueva agencia, hay una nueva entidad que él va a estar controlando todo esto y va a poder aplicar sanciones en caso de que, bueno, uno no esté cumpliendo con los lineamientos de esta nueva ley. Ya vamos a entrar un poco más en detalle. ¿Qué cambia realmente con esta ley? ¿No? Eh, lo que comenté, o sea, ya pasamos de tener solo documentos, políticas, a tener que generar evidencia de el cumplimiento. O sea, se pasa de lo que sería un cumplimiento declarativo, o sea, declarar que yo estoy cumpliendo, a un cumplimiento proactivo, en el que yo, además de decirte que estoy protegiendo tus datos, también tengo que poder demostrar, ¿no? Tengo que generar evidencia sobre cómo yo estoy protegiendo los datos. Eh, entonces, acá lo principal es la inversión de la carga de la prueba, ¿no? O sea, antes la carga de la prueba, ¿no? Si un usuario pensaba que se estaban manejando sus datos de manera incorrecta, ese usuario tenía que demostrar que sus dudas estaban infundadas, hacer la denuncia y en ese caso se investigaba. Hoy esto cambia totalmente, ¿no? La carga de la prueba cae sobre la organización, ¿no? Que el, tiene que probar que lo que está haciendo con esos datos es legítimo y que lo está haciendo de manera correcta, ¿no? También algo muy importante es el consentimiento del usuario, ¿no? Antes no era necesario, eh, o se pueden usar tácticas para que no sea tan transparente para el usuario qué datos yo estoy almacenando suyos, ¿no? Esto ahora también cambia. O sea, antes, por ejemplo, yo podía tener un formulario eh, y ese formulario venía con ciertas casillas marcadas que decían que el usuario está de acuerdo con dar sus datos personales, su nombre, su teléfono, email, etcétera. Hoy en día eso no es posible, por ejemplo. Si yo le entrego un formulario al usuario, típico formulario de términos y condiciones, yo no puedo premarcar casillas para que ese usuario dé su consentimiento. El consentimiento tiene que ser explícito. El usuario tiene que decir que leyó los términos y condiciones, tiene que estar de acuerdo con todo lo que con todo lo que decían esos términos y tiene que marcar la casilla explicitando que está de acuerdo con el uso que va a hacer la organización de sus datos.
Pero no solo yo tengo que informar qué datos estoy almacenando, sino que tengo que informarle también para qué. Y esa razón debe ser una razón válida. Y el usuario tiene que estar de acuerdo con esa razón. ¿No? Por ejemplo, necesitamos tu dirección de correo para fines de marketing. Bueno, eso yo se lo tengo que informar al usuario. No lo puedo dejar de lado. Porque por este punto clave que el usuario tiene que dar consentimiento explícito. Por otro lado, eh, ahora también con respecto a el control de estos datos, ¿no? Bueno, supongamos que el usuario ya dio su permiso, o sea, ya tengo el consentimiento del usuario, yo paso de tener un control parcial de los datos a necesitar una trazabilidad total de todos estos datos. O sea, de cada dato personal yo necesito saber eh, quién accede a estos datos, en qué momento, para qué. Ya vamos a hablar un poco más en detalle de qué formas tenemos de hacer esto, pero básicamente se vuelve más estricta la auditoría necesaria sobre estos datos. Por otro lado, otro cambio que introduce la ley es bueno, la introducción, valga la redundancia, de una nueva agencia reguladora, la Agencia de Protección de Datos Personales, o APDP. Esta agencia, también vamos a hablar un poco más en detalle después, lo principal es que es una entidad que tiene el objetivo de, bueno, controlar la aplicación de esta ley, ¿no? Básicamente. O sea, su objetivo es controlar que las organizaciones estén haciendo buen uso de los datos personales de los usuarios, eh, atender denuncias y accionar en consecuencia, ¿no? Eh, entonces, la potestad principal que tiene es de iniciar investigaciones sin necesidad de una denuncia previa por parte de un usuario. O sea, la agencia no necesariamente tiene que recibir una denuncia de un usuario para iniciar una investigación sobre una organización. Eh, entonces, esto vuelve una necesidad de estar preparado, ¿no? De ahí a que sea necesaria la evidencia del cumplimiento que estamos hablando, ¿no? Que pasamos que pasamos a necesitar evidencia de cómo estamos cumpliendo con esta ley, no, es por esto, porque la agencia tiene la posibilidad de investigar una organización y esa organización tiene que estar lista para presentarle a la agencia lo que necesita. Si yo no puedo, si yo, organización, no puedo demostrar que estoy cumpliendo con la ley, el que está en falta soy yo, no la agencia o quien sea, sino yo. Yo tengo que tener esos mecanismos para generar evidencia en pie. Y por otro lado, perdón, por otro lado, la ley también introduce sanciones, ¿no? En caso de estar en falta, bueno, las multas pueden ser millonarias, ¿no? Estamos hablando de multas de 300.000, 400.000, 800.000 o hasta 1,5 millones de dólares, o 6 millones, dependiendo de la gravedad de la infracción, ¿no? O incluso en casos agravados, se puede llegar a exigir hasta un porcentaje la, de las utilidades de la empresa. Con lo cual, digamos, no son sanciones menores. Esto es un punto que está en debate igual de la ley, o sea, es algo fuertemente debatido. De momento están estos números en pie, ¿no? Entonces, pero lo que está claro es que las sanciones apuntan a ser lo más graves posible. ¿Por qué? Básicamente para demostrar que es una ley que se debe cumplir, que las consecuencias son severas y que las organizaciones deberían tomárselo lo más en serio posible. Básicamente, ese es, digamos, el mensaje que se quiere dar. Aparte de esto, aparte de las sanciones económicas, también se agrega lo que es el riesgo reputacional, ¿no? De la organización. Porque en caso de estar en falta, muchas veces la agencia tiene un registro, ¿no? Este tipo de agencias tienen un registro de las organizaciones que fueron encontradas en falta. Entonces, es un registro público y lo puede ver cualquiera, con lo cual, bueno, lógicamente no es recomendable quedar en este registro, ¿no? Eso impacta negativamente en la imagen de la organización. Entonces también se agrega riesgo por ahí. Bueno, ¿cuáles son los 5 riesgos más comunes a los que se enfrenta cualquier organización de cara al cumplimiento de esta ley, ¿no? Primero, que
muchas veces los datos que uno almacena, uno no los conoce. Esto sobre todo pasa en organizaciones más grandes, que por ahí los datos están más dispersos en varias bases de datos, eh, provienen de varios servicios que brinda la empresa. O sea, uno tiene desconocimiento de qué información posee y de dónde está, ¿no? Entonces, acá hay un tema muy importante, ¿no? Porque si yo no conozco qué datos estoy teniendo, primero no puedo pedir consentimiento para estos datos. Segundo, no puedo protegerlos correctamente. Y ambas son muy importantes. Primero porque, como ya hablamos, hay que pedir consentimiento. Y si yo hoy en día estoy almacenando datos en mis bases de datos, eh, para los cuales yo no tengo un consentimiento explícito, ¿no? Explícito e informado, como hablamos, yo lo tengo que pedir, ¿no? Yo tengo que pedir este consentimiento. Eh, pero si yo no sé qué datos estoy almacenando, yo no sé qué hacer o sea, no sé qué pedirle a ese usuario, ¿no? El usuario tiene que decir explícitamente qué datos consiente a dar. Y yo le tengo que dar una lista de qué datos me está dando. Si yo no puedo generar esa lista, o si en el día de mañana se encuentra de que yo estaba almacenando, por ejemplo, datos biométricos de un usuario sin ninguna justificación, para los cuales yo nunca pedí consentimiento, bueno, ahí estoy en falta. Entonces, es necesario tener un inventario de todos estos datos personales, porque si no es difícil hacer el seguimiento de, bueno, para qué cosas yo tengo consentimiento, para qué cosas no. Acá acaba de aclarar que de momento, ¿no? La ley no entró en vigencia. Entra en vigencia recién en diciembre de este año, para lo cual no falta tanto. Pero a partir de esa fecha, eh, si yo estoy almacenando datos para los cuales no tengo consentimiento, puedo ser encontrado en falta. Por eso es necesario prepararse desde antes. Y estos procesos llevan tiempo. Entonces, es necesario contar con una preparación tiempo antes para que cuando ya entre en vigencia la ley, yo ya estar completamente preparado, ¿no? Ya tener todo el consentimiento que necesito, saber dónde están mis datos, tenerlos protegidos, etcétera. Básicamente todo lo que vamos a hablar. Otro riesgo muy común es la falta de justificación, ¿no? Con respecto a los datos que almaceno. Yo tengo que poder explicar la finalidad con la cual yo estoy almacenando ciertos datos. Eh, y también por dos cosas, porque esta finalidad tiene que estar explicada al usuario. O sea, yo al momento de pedir consentimiento tengo que explicar al usuario por qué estoy pidiendo este dato, ¿no? Entonces, si yo no sé por qué estoy pidiendo este dato, no se lo puedo pedir al usuario. Entonces, bueno, lógicamente, todos estos datos personales que se almacenen deben debe ser justificable el por qué yo lo quiero almacenar. Que quizás para, por ejemplo, fines de marketing. Yo necesito tu email para fines de marketing y hacer campañas de marketing. Eso es una razón válida, pero el usuario tiene que saberlo, tiene que estar de acuerdo con eso. Si no quiere darme su email porque no quiere que le lleguen campañas de marketing, yo no puedo asumir que el usuario lo va a querer, ¿no? Yo tengo que pedírselo y si me dice que no, no puedo almacenar ese dato. Por otro lado, otro riesgo es la detección tardía, ¿no? Detección tardía de incidentes. El tema de los incidentes es otro punto importante de la ley, ¿no? ¿Qué hacer en caso a un incidente? Lógicamente, todos incidentes involucrando a datos personales, ¿no? Incidentes de seguridad que involucran datos personales. Si yo no puedo detectar incidentes a tiempo, también me pueden caer sanciones, con lo cual la detección tardía es un riesgo. O sea, no tener mecanismos para detectar sanciones puede ser un riesgo para la organización. Por otro lado está la ausencia de trazabilidad. Y esto se relaciona un poco con la detección tardía, ¿no? Pero si yo no tengo un registro de quién accedió a qué dato, en qué momento, para qué, bueno, si yo no tengo ese registro, se me va a complicar mucho hacer un análisis de un incidente, ¿no? No voy a saber qué pasó, no voy a saber cómo alguien entró a mi sistema y filtró datos, por ejemplo. No lo voy a saber. Yo necesito trazabilidad, es una necesidad. Entonces, este es un riesgo bastante importante. Y por otro lado, es
Si yo no tengo no puedo generar la evidencia necesaria, si yo no puedo generar los reportes necesarios para la agencia, también es algo que puede conllevar a sanciones, como ya hablamos, ¿no? Eh, si yo no, si la agencia me quiere investigar mi organización y yo no tengo los reportes para presentarle, bueno, esto puede incurrir en sanciones, ¿no? Porque yo tengo la carga de la prueba, está en mí, está en mi organización, digamos, ¿no? La carga de la prueba está en mí. Entonces, ¿qué cosas podemos hacer? ¿No? ¿Cómo es el accionar? O sea, ¿qué significa cumplir con esta ley? Por un lado, saber qué datos tenemos, ¿no? Un poco ya lo hablamos, o sea, tener un inventario de estos datos, para cada dato tener una finalidad clara, ¿no? Yo tengo que poder decir por qué tengo el dato, y también está el concepto de minimización, eh, que se relaciona igual un poco con, con el tema de la finalidad, ¿no? La minimización consiste en no almacenar datos por las dudas, porque quizá después me pueden servir. No. Eso no es una razón válida, ¿no? Para tener ese dato. Entonces, todos los datos que almacene tienen que ser con una finalidad válida. Entonces, tengo que almacenar la menor cantidad de datos personales posibles para garantizar eso. Y también, esto también tiene la ventaja de que cuantos menos datos personales almacene de mis usuarios, más, menos riesgo estoy asumiendo, ¿no? Almacenando estos datos. Porque como estamos viendo, almacenar datos personales también se convierte en un riesgo, ¿no? Es algo que yo tengo que proteger. Entonces, bueno, no es gratis, a eso voy. Con lo cual la minimización también es algo positivo. Eh, por otro lado, cumplir de verdad con esta ley significa demostrar cumplimiento, ¿no? Acá nos metemos en la parte de la evidencia. Vuelvo a mencionar el tema de la inversión, la carga de la prueba. O sea, yo ahora tengo que demostrar, o sea, la organización tiene la responsabilidad de demostrar que está cumpliendo, o tiene los controles técnicos efectivos para demostrar que está cumpliendo con esta ley, ¿no? Entonces, también para esto yo tengo que generar evidencia, tengo que generar evidencia auditable, ¿no? Tengo que generar reportes de acceso, verificar los accesos a mis tablas, verificar que los controles que yo tengo en pie están funcionando, ¿no? Tener alertas, tener todos esos controles técnicos puestos para que en caso de que me pregunten, ok, ¿vos estás cumpliendo con este y este punto? Sí, lo estoy haciendo. Mirá este reporte que lo demuestra. Entonces, esa es un poco la idea de esto. Y por otro lado, también uno tiene que tener una estructura de gobernanza de datos. O sea, si yo tengo ciertas políticas que aplico sobre mis datos, tengo que garantizar que se están aplicando consistentemente, tengo que segmentar los datos por el, por el departamento que lo va a utilizar. Entonces, eh, todo lo que es estas políticas de privacidad se tienen que aplicar de manera consistente a lo largo de toda la organización, ¿no? Yo no puedo tener un par de personas que aplican ciertas políticas y otro grupo que aplica otras. No, la idea es que todos apliquen las mismas políticas de privacidad, más que nada para garantizar que todos estos controles que yo estoy poniendo en pie se mantengan, ¿no? Que después no salte uno y haga las cosas como quiere, sino que pueda controlar eso. Eh, y por otro lado, también, que esto hasta ahora no lo menciona, pero es el rol de el Data Protection Officer, o DPO, ¿no? Este es un nuevo rol que introduce la ley, y este rol tiene un par de particularidades que son bastante importantes. Por un lado, cabe destacar que no es una necesidad legal contar con este rol, o sea, no es que la ley dice, de ahora en más hay que contar con una persona designada que sea el DPO, pero lo que sí la ley establece un modelo preventivo, ¿no? O sea, un modelo que sea como referencia para que, para que las organizaciones lo sigan, ¿no? Y puedan cumplir con esta ley de manera efectiva. Y en ese modelo preventivo está incluido el rol del Protection Officer. Con lo cual, contar con este DPO
a ver, por más que no sea una necesidad legal, está en el modelo preventivo, ¿no? Está en la referencia establecida de cómo una empresa debería lidiar con todas estas cuestiones, ¿no? Esto lo establece la ley. Con lo cual, contar con este rol puede ser un atenuante significativo, ¿no? En caso de ser encontrado en falta en algún punto, contar con este rol, demostrar que yo, che, yo por ahí o sea, detectaron que no estoy cumpliendo con la ley en este punto, pero yo realmente tengo en pie, estoy siguiendo el modelo preventivo y, o sea, no soy negligente, no tengo una intención maliciosa, yo realmente estoy intentando cumplir con esta ley. Con lo cual, esto puede resultar un atenuante significativo. Entonces, para organizaciones que se lo puedan permitir, contar con este rol es algo clave. Entonces, ¿qué hace el DPO? El DPO básicamente, por un lado, eh, es el encargado de que a lo largo de la organización se apliquen los lineamientos de la ley de protección de datos. Básicamente que se protejan los datos de los usuarios de manera efectiva y que se esté pidiendo consentimiento para esos datos y que yo tenga un inventario de datos clasificados. Bueno, esto entra dentro del abanico de responsabilidades de Data Protection Officer. Por otro lado, es el punto de conexión con la agencia de protección de datos, ¿no? Ese es como el nexo entre mi organización y la agencia. Y también es el nexo entre mi organización y los usuarios de los servicios de la organización. O sea, si yo estoy almacenando datos de usuarios y esos usuarios se quieren poner en contacto con mi organización, bueno, ese nexo lo establece el TPO, ¿no? Eh, por otro lado, el DPO debe ser dependiente, ¿no? O sea, no puede ser dependiente de otros sectores de la organización. Más que nada porque acá hay un conflicto de intereses, ¿no? El DPO tiende a ser el que, digamos, está molestando, entre comillas, pidiendo que se apliquen las políticas de privacidad correctas, que, que se estén tratando los datos de usuarios de manera correcta y en caso de encontrar alguna falta, es el encargado de reportar esa falta. ¿Y a quién se la reporta? Directo a el C-Level, ¿no? Básicamente porque si tuviese que reportárselo, por ejemplo, al CTO, ahí puede haber un conflicto de intereses, ¿no? Porque el CTO fue encontrado que estaba manejando los datos de manera incorrecta y podría no querer que el DPO pueda, em, digamos, exponer estas faltas. Bueno, básicamente hay un conflicto de intereses, con lo cual el DPO debe ser alguien independiente, ¿no? Que tenga la capacidad de reportar estas, estas, digamos, vulnerabilidades o faltas a la alta dirección. Y bueno, eso con respecto a el DPO. Y también, eh, que esto también se relaciona un poco con las responsabilidades del DPO, también la empresa debe tener un protocolo un protocolo en pie para la gestión de incidentes, ¿no? Entonces, por un lado, hay que establecer un protocolo efectivo que diga cómo va a reaccionar la organización ante un incidente de seguridad que involucre datos personales. Por otro lado, estos incidentes tienen un límite de tiempo para hacer un proceso de disclosure. O sea, la notificación inicial, la agencia debe ser dentro de las 72 horas tras la detección del incidente, ¿no? Y digamos, esta notificación no tiene que tener el detalle completo de una investigación realizada sobre el incidente, ¿no? Lo que debe ser es una notificación inicial que diga, ok, tuvimos un incidente, qué datos fueron afectados, ¿no? Cuántos datos fueron afectados y, y bueno, y contando un poco en qué momento sucedió, o sea, alrededor de qué momento. A ver, es una notificación inicial, no tiene que tener todo el detalle, pero sí debe ser dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Eh, esto, bueno, más que nada es una obligación, o sea, yo no puedo intentar ocultar un incidente o una brecha de datos, no, yo tengo la obligación de reportarlo.
esto debe estar contemplado dentro de mi protocolo, ¿no? Y acá hay un par de puntos que cabe destacar que 72 horas para hacer una notificación inicial, obviamente la notificación inicial no tiene que ser súper detallada, como ya dije, pero sí debe tener cierto nivel de detalle, ¿no? Yo tengo que poder ver un poco qué es lo que sucedió para poder meter esa información dentro de mi notificación inicial. Entonces, para esto, yo al tener 72 horas, muchas veces no hay tiempo de llamar a una consultora externa que venga a analizar mis sistemas, no hay tiempo de armar todo ese esquema. Por lo que es necesario contar con herramientas in-house, o sea, dentro de la propia organización, que pueda monitorear qué sucedió y pueda realizar un análisis preliminar, al menos, inmediato, ¿no? Para ya poder hacer la notificación correspondiente a la agencia. Y esto es muy importante porque en caso de no avisar a la autoridad o exceder el plazo de tiempo, esto puede conllevar sanciones, ¿no? Entonces, todo esto está enmarcado bajo la idea de que en seguridad en general, no solo con respecto a datos personales, sino en seguridad en general, no es cuestión de cuándo o de si va a pasar, perdón. No es cuestión de si va a pasar, es cuestión de cuándo va a pasar. O sea, yo este protocolo lo tengo que hacer lo antes posible, porque yo no sé cuándo me va a pasar un incidente. Lo que sí sé es que lo más probable es que algo vaya a suceder, ¿no? Nunca quisiera ser encontrado con que fui víctima de un incidente de seguridad y no tenía un protocolo establecido para responder a ese incidente, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso tener un protocolo de gestión de incidentes es muy importante. Y no solo es importante, también es algo que está exigido por esta nueva ley. Bueno, ¿y qué controles yo puedo establecer, ¿no? Para, para, digamos, detectar incidentes, responder ante incidentes, todo lo que ya hablamos. Por un lado, y bueno, y también proteger, ¿no? Los datos, o sea, tener un sistema seguro para poder almacenar datos personales. Primero, como importante, proteger los datos sensibles, ¿no? Identificarlos, tener cifrado en reposo, tener esos datos aislados, ¿no? Aislados dentro de la red, más que nada para reducir la superficie de ataque, ¿no? Tener muy controlado quiénes pueden acceder a estos datos personales y en qué contexto. Y bueno, por supuesto el cifrado, ¿no? En reposo en caso de que alguien acceda a mi sistema, si quiere hacer una copia del disco no pueda leer esos datos porque están cifrados. No, eso es básico, básico e importante. Por otro lado, yo tengo que tener mecanismos de enmascaramiento, ¿no? Y acá hay dos tipos, enmascaramiento estático o enmascaramiento dinámico. El enmascaramiento estático lo que hace es, por ejemplo, si yo tengo una copia, esto se suele hacer, yo tengo una copia de mis datos productivos y se los quiero pasar a mi equipo de desarrollo para que hagan pruebas o a el equipo de QA para que sí, pueda realizar sus pruebas y tenga datos reales con los que hacer todo lo que quieran, ¿no? En ese caso, yo no puedo simplemente pasarle una copia de mis datos productivos, porque esos datos, lo más probable es que contengan datos sensibles, datos personales. Y yo no puedo pasarle datos personales de gente real a cualquier equipo, ¿no? Y que aparte se lo estoy pasando a un ambiente el cual probablemente no tenga controles de seguridad lo suficientemente estrictos, ya que es un ambiente de QA o de desarrollo. Entonces, yo tengo que enmascarar estos datos, tengo que de alguna manera anonimizarlos, buscarlos, como uno lo quiera llamar, pero básicamente modificarlos para que ya no sean más datos sensibles, que sean datos o inventados o modificados o ilegibles y que no se puede extraer información sensible de ellos, ¿no? Y por otro lado, el enmascaramiento dinámico sería algo parecido, pero muy distinto en aplicación, que es, supongamos que yo le tengo que dar acceso a un tercero a mi base productiva, ¿no? Ya sea por un tema de auditoría eh, o, o es por ejemplo, le tengo que dar acceso a el equipo de marketing, a la base de datos para que puedan leer ciertos campos. Yo no quiero que puedan leer todo. No quiero que puedan leer todos los datos personales que contiene mi base de datos. Entonces yo puedo aplicar enmascaramiento dinámico para que
digamos, on the fly, cuando uno ejecuta una consulta, los datos que sean devueltos ya vengan enmascarados, ¿no? En base a lo que yo defina, ¿no? Por ejemplo, si no quiero que vean, tengo una tabla que tiene datos de los empleados de la organización, y yo no quiero que vean eh, los salarios de los empleados, bueno, puedo enmascarar eso. O no quiero que vean los nombres de mis clientes, o no quiero que vean su email o su teléfono o su dirección. Bueno, también puedo enmascarar eso para que no pueda ser leído mediante una consulta. Pero no estoy modificando los datos en el disco, ¿no? Solamente estoy modificando los resultados que obtiene una cierta persona al consultar los datos. Eso con respecto al enmascaramiento, que también es algo súper importante, ¿no? Una capa de protección no menor para los datos personales. Después yo tengo que establecer un control de acceso muy riguroso a las tablas que contengan datos sensibles, ¿no? Más que nada porque yo tengo que garantizar lo que es el mínimo privilegio, ¿no? Una persona solo va a poder acceder a una tabla si realmente lo necesita para algo, ¿no? Se parece un poco a lo que ya habíamos hablado de la minimización de los datos, ¿no? Yo solo voy a almacenar para lo que realmente necesite. Bueno, acá solo le voy a dar acceso a alguien a lo que realmente necesite. Eh, no le voy a dar acceso a cosas por si acaso, porque eso me expone eh, a que la persona pueda leer más datos de los que yo en realidad quiero, ¿no? Con lo cual, en este caso está bueno garantizar lo que es el mínimo privilegio. Y finalmente, yo también tengo que tener controles operacionales, o sea, poder controlar la actividad, ¿no? Tener una auditoría de la actividad, tener alertas, tener bloqueos de consultas en caso de que no cumplan con lo que yo quiero, o sea, con lo que yo tengo permitido, ¿no? Todas estas cosas que estamos viendo ahora se pueden realizar con distintas herramientas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es Core Audit de Bluecore, que permite, bueno, justamente hacer esto, ¿no? Generar reportes, eh, establecer alertas, eh, poder tener un control de acceso, ¿no? Básicamente todo lo que estamos hablando. El tema de auditoría, reportes, generación de evidencia. Eso es algo que herramientas de seguridad de bases de datos como Core Audit manejan muy bien y pueden ser muy útiles en este tipo de casos, ¿no? Bueno, justamente lo que mencionaba, ¿no? Estas herramientas lo que hacen es permitir tener trazabilidad y auditoría de la actividad de nuestra base de datos, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo quiero es algo que me registre. ¿Quién accede a los datos? ¿Qué hace con esos datos, ¿no? Por ejemplo, si está manipulando algún dato o está creando datos, está insertando datos, está leyendo datos. Bueno, entonces quiero saber quién lo hace, para qué lo hace. Acá ya hay un proceso de inferencia, ¿no? Por parte del auditor de poder saber, bueno, este usuario accede a estos datos para X motivo, ¿no? Y en caso de no poder explicarlo, bueno, investigar, ¿no? Esa es la idea. Eh, pero la idea principal es saber quién, cuándo y para qué, y sobre qué datos, ¿no? Y es muy importante destacar que estos registros de auditoría que yo vaya generando deben ser inmutables. Y esto es algo que no es tan obvio. ¿Y a qué me refiero con inmutables primero, no? Eh, Acá inmutable me refiero más que nada que el sistema que genera estos eventos de auditoría debe ser separado del sistema que los almacena, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque supongamos que se compromete mi base de datos, ¿no? Que sería la que genera estos eventos de auditoría. Alguien compromete mi base de datos, obtiene credenciales privilegiadas, ahí podría hacer lo que quiera. Si yo almacenara registro de auditoría dentro de la base de datos, esa persona, con permiso, con acceso privilegiado, puede hacer lo que quiera, leer los datos que quiera y después borrar los registros de auditoría relacionados a él. Entonces, no tendría mucho sentido. La buena práctica de seguridad es enviar esos registros de auditoría a un sistema separado, manejado por un equipo, digamos, especializado en esto y que pueda, y que los tenga ahí a disposición para analizarlos, pero que sea separado el acceso a estos registros del acceso a la base de datos, ¿no? Eh,
Entonces, bueno, eso más que nada con respecto a la parte inmutable, el carácter inmutable de estos registros de log. Y estos registros van a ser la base de mi accountability. Que accountability sería lo que es el término significaría algo así como rendir cuentas, ¿no? Yo tengo que poder rendir cuentas o mi capacidad de rendir cuentas ante la agencia, ¿no? En este caso. Entonces, estos logs, estos registros de auditoría van a ser la base sobre la cual yo voy a generar los reportes y las, la información necesaria para presentar ante la agencia. Estos logs, estos registros de auditoría van a permitir reconstruir eventos, ¿no? En caso de un incidente, bueno, puedo hacer un análisis detallado de, ok, ¿quién filtró estos datos? ¿En qué momento? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué consulta? Incluso podría saber cosas como desde qué IP lo hizo o en qué momento se conectó a la base de datos. Bueno, todo este tipo de cosas es algo que yo, si tengo un registro de auditoría lo suficientemente detallado, como el que genera Core Audit, por ejemplo, yo podría hacer un análisis de este tipo. Entonces, en definitiva, lo que hace esto es darme un soporte al proceso de disclosure, ¿no? Al proceso de notificar incidentes. Si yo eh, presento estos registros, se me facilita, se me facilita de gran manera poder rendir cuentas ante la agencia. O sea, me permite muy fácilmente decir, ok, sucedió esto en este momento. Y eso es parte del proceso de disclosure. Entonces me agiliza mucho esa parte, ¿no? Así que bueno, acá hablamos mucho, hablamos un largo rato de, bueno, primero de lo que conllevaba la ley, ¿no? De qué cambiaba con esta nueva ley. Eh, También vimos un poco los riesgos que corren las organizaciones al momento de, bueno, de proteger los datos personales o con respecto a la protección de los datos personales. Y después vimos varios aspectos de, bueno, qué significa cumplir con esta ley, ¿no? O sea, qué es qué son las cosas que uno tiene que hacer. Así que bueno, pero eso es todo lo que tenía para traerles hoy. Bueno, de nuevo, mi nombre es Francisco Veiga, así que les quería agradecer mucho por sumarse y espero que tengan un gran día.